Ya, ya, ahora sí estamos aquí para, para lo nuestro. Y ahí encontré la presentación para poderla poner aquí. Y bueno, gracias a Dios que se solucionó el problema aparentemente. A ver, ya, y sí, está muy bien. Este es el pulmón y este es el otro. A ver, ahora sí, vamos a iniciar. Ya, vamos a compartir pantalla y espero que lo puedan ver ustedes. ¿Ahí está bien? Sí se ve, Doctor, pastor. muy bien. Perfecto. Gracias entonces, Señor, por todo este tiempo, con algunas dificultades que hemos tenido. Vamos a continuar hoy día con el material que estábamos revisando y ya habíamos hablado del texto masorético y todo esto. Vamos a hablar ahora de la inspiración, ¿ya? Y luego hoy día nos toca hacer cronología, panorama y la división del texto del Antiguo Testamento, ¿no? Esas son las tres cosas que tenemos que hacer, pero iniciamos con esta parte eh, y tratando de una manera, el análisis que hacemos siempre es de corte académico, ¿no? Tratando de plantear el estudio, digamos, desde un corte, digamos, de investigación que no plantea aspectos doctrinal, ¿no? Sino plantea el hecho mismo del análisis del texto. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿ya? Así que a veces puede sonar como que doctrinalmente hay algunas cosas extrañas. Eso no es la idea, sino simplemente el hecho de plantear esta propuesta, ¿ya? De forma adecuada. Bueno, lastimosamente me ha llevado acá en material, me ha sacado toditito los archivos de de las letras en hebreo y en griego, así que no se va a ver eso, pero bueno, no importa. Eh, en cuanto a la inspiración viene, la palabra viene del latín, ¿no? Del latín inspirare, ¿no? E inspirare viene a ser respirar también, ¿no? Es la idea de respirar, ¿no? Entonces, es respiración, es lo que algunos llaman insuflar, ¿no? No sé si han visto esa actitud que tienen algunos cantantes o los que se dedican al canto, ¿no? Entonces dice, bueno, aspira aire, ¿no? Ya, entonces, inspírate, le dice, ¿no? Ya. Entonces, con esa idea que viene del latín, vuelvo a repetir, eso está dentro del asunto de cómo el cristianismo ve la palabra inspirar, porque bíblicamente esta palabra tiene otra connotación, ¿no? Bueno, entonces viene a ser el influjo especial del Espíritu Santo que impulsó y enseñó a los autores bíblicos. Entonces hablamos del influjo, ¿no? De esa guía, ¿no? Y de tal manera, lo que vieron fue la autorizada palabra de Dios, ¿no?
y que es la revelación divina. Eso es básicamente. ¿Ya? Ahora, inspiración, eh, le hemos dado este significado, ¿no? Es el soplo hacia afuera, ¿no? Es soplo, ¿ya? Y ahora, en griego se usa la palabra zeonustos, que es inspiración, y que literalmente significa Dios sopla, ¿ya? O es el soplo de Dios, ¿ya? Ahora, esto tiene que denotarse desde otra perspectiva también. Cuando hablamos de este soplo, sí hemos dicho también que esta palabra es una palabra de corte griego, ¿no es cierto? Está dentro de la filosofía, ¿ya? Entonces, como está dentro de la filosofía, entonces se em, tiene que ver con la inspiración de los dioses, ¿no? De, eso básicamente tiene significado, ¿no? Ya, y que tiene que ver con los cantos a los dioses, ¿no? De ahí viene también la teología, ¿no? Entonces, por ese lado, entonces planteamos, este, ya, planteamos la idea de que entonces es la palabra que tiene que ver entonces con el aspecto de la filosofía y la religión griega, ¿no? De ahí ya se da el caso, ¿no? Eh, y el uso que se da después dentro del texto, porque es Pablo el que pone la palabra seonustos, ¿no? Esa es la palabra que pone Pablo, ¿no? No es digamos, una palabra inspirada, especial, no, es una palabra, digamos, de uso común dentro del mundo griego. Bien, ahora, asumiendo esa perspectiva, ya vamos a ir por acá. Este, como decíamos, el apóstol Pablo usa esta palabra, ya, y lo que él dice es que aquí está afirmando y expresa como tal la inspiración, ¿no? Por ejemplo, en el caso aquí estoy citando 1 Timoteo, ¿no? 3:14, donde en nuestras versiones dice, especialmente en la 60, dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios. Pero el texto en griego nos indica el propósito que tiene la escritura, ¿ya? No nos está indicando o nos está afirmando la inspiración, sino nos está indicando el propósito, la finalidad, el objetivo por el cual, ¿no? Dios habla, ¿no? Y eso es lo que aparece traducido de una buena manera y correctamente en la primera versión al castellano de Casiodoro de Reina, esta famosa Biblia llamada la Biblia del Oso, ¿no? La Biblia del Oso. ¿Y qué dice? Que toda escritura es inspirada divinamente, ¿no? No dice dice, toda escritura inspirada divinamente es útil para, ¿ya? Y fíjese, aquí está el texto, ¿verdad? ¿No? Em, es el texto de el versículo 16, ¿no? 3:16, ¿no? 3:16, que dice,
toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que aquí la idea cambia en el original, ¿no? Y Casiodoro lo escribió exactamente tal cual dice en el texto en griego. Algún, digamos, revisor de la Reina Valera, posteriormente, ha puesto entonces el texto de este modo, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y entonces esa idea cambia y traslada el pensamiento a la idea de la inspiración de la escritura. Y desde aquí hacemos defensa y un montón de cosas ahí. Pero el texto no te está diciendo eso originalmente, lo que te está diciendo el texto es que toda escritura inspirada, ¿no? Es, ¿no? Es útil, ¿no? Y va indicando por qué, ¿no? Es para enseñar, para rehuir, para corregir, o sea, está directamente yendo al propósito, al objetivo de esa escritura inspirada, ¿no? Entonces, en este texto Pablo no está afirmando que la escritura es inspirada. No hay, y de paso por eso, no hay en el texto, en la Biblia, ninguna afirmación con respecto a que la Biblia es inspirada o que las escrituras son inspiradas. No hay eso. Lo que dice es que toda escritura inspirada es útil. Toda escritura es inspirada. Ahora, claro que cuando está hablando de esas escrituras, Pablo se está refiriendo al texto hebreo. O sea, no se amplía tampoco, porque aquí podía llevarse a otra cosa. Los que, por ejemplo, lanzan la idea de que Dios está hablando todavía y que me ha dado una palabra especial, que yo tengo esta palabra de parte de Dios, ¿no? Dios me dijo tal cosa, ya. Este, eh, Podían argumentar diciendo, sí, es que aquí está eh, toda escritura, toda palabra es inspirada por Dios, ¿no? O sea, si yo digo que Dios me ha hablado y Dios me inspira, entonces ya, eso es inspirado, ¿no? Y entonces estaríamos con este asunto de la inspiración, digamos, que todavía hay revelación, todavía hay inspiración, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Esa revelación, esa inspiración fue para las escrituras, es para la Biblia, ¿ya? Entonces se ciña a la Biblia y es la Biblia que tiene este propósito. ¿Qué cosa? De enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿no? Eso creo que es el asunto. Instruye, ya, ahora, de paso, este no es el objetivo, esa es la instrumentalización, digamos. ¿No? El Señor quiere esto, la palabra, para que el hombre sea enseñado, y ya, ya, ¿ya? Y aquí viene la finalidad, ¿no? Para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Enteramente instruido para toda buena obra, ¿no? O como dice aquí, perfectamente instruido para toda buena obra, ¿no? Esto, si se dan cuenta, está hecho en un castellano de 1500, ¿no? 1560. Pero se lee, no hay problema. No, acá no se lee de otra manera, no, es el mismo castellano, simplemente que está escrito de diferente manera. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que aquí, este, cuando aparece la S se escribe como si fuera F. Bueno, antiguamente se escribía la S de esa manera, ¿no? Claro, sin el palito cruzado, ¿no? ¿No? En medio, no, solamente una línea y va y luego se curva, ¿no? Entonces, por eso yo no debo, no podemos pronunciar aquí faves o fagradas, eso no es. Acá dice sabes las sagradas, ¿no?
Y la letra S al final está normal, si se dan cuenta, ¿no? Como las que utilizamos ahora, ¿ya? Entonces, al comienzo o en medio iba otra forma de escritura de la S, ¿no? Y eso de usar una S distinta al final solo hace recordar a la sigma del griego, ¿no? El griego también tiene dos formas de escribir, ¿no? Que es la sigma, que es para inicial y para escribir en medio, y la sigma final, que es muy parecida a la nuestra, ¿no? A la S, ¿no? Bueno, aquí entonces tenemos esta misma figura en el castellano antiguo, ¿no? La S final y la S inicial, ¿no? Que parece F, pero no es F, ya hemos dicho, ¿no? Así que se tiene que leer salud, ¿ya? No se lee falú, ¿no? Tampoco se lee Cristo, ¿no? Sino Cristo. Tampoco es Jesús, sino Jesús, ¿ya? Muy bien, eso no es solamente para conocer un poco de la, de la escritura antigua, ¿no? En el castellano, ¿ya? Sí. Miren la referencia que hace Reina también. Aquí hay otro detalle. Aquí pone una crucecita, ¿no? Es una crucecita. Y al costado, ahí está la referencia, ¿no? Donde está la crucecita, ¿no? Am, Dice ahí entonces, mencionando también, de paso, aquí hay un asterisco en toda escritura y al costado está la respuesta de este asterisco que tiene que ver con el texto de 2 de Pedro 1:20, ¿no? Ya, 2 de Pedro 1:20, y que habla acerca de las escrituras, ¿ya? O sea, lo relaciona ahí, ¿ya? Y en la crucecita, ahí pone un comentario, ¿no? Casiodoro de Reina pone un comentario. Entonces, en ese comentario dice que toda escritura dada por el Espíritu de Dios, ¿no? O sea, está tratando de aclarar ese aspecto, ¿ya? Que no es cualquier escritura, ¿no? Sino toda escritura dada por Dios, ¿no? Es la palabra de Dios, no hay otra palabra, ¿no? Entonces aquí no incluye ninguna otra forma. Ahora, eso excluye esas experiencias de que Dios me habló, Dios me dijo. Bueno, eso lo tenemos que dejar a las iglesias que practican eso. Hay que dejarlo al análisis ya de la misma iglesia para que con la palabra reconozcan si esa palabra es correcta o no es correcta. Si no, la desecha. Es lo que dice el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 14, ¿no? Que el que tenga profecía hable y los demás juzguen, dice. Y cuando dice juzgue, no está diciendo que condenen o hagan juicio, sino que hagan el análisis correspondiente para confirmar si eso es correcto o no es correcto delante de Dios. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Por lo menos dentro de las élites de la hipercristopé no hay la costumbre esa, ¿no? De repente alguien se levanta y dice una profecía, eso no es el estilo en los cultos, ¿no? Ni en las reuniones, no, no hay eso. Eso está en otras iglesias. Si ocurriera eso, no hay que alarmarse, simplemente analizar y ver si es que alguien eh, lo que haya dicho es correcto o no es correcto. Para eso la iglesia tiene que tener madurez. El problema que tenemos es que muchos lanzan palabras y como la iglesia no tiene o los hermanos no conocen, entonces simplemente aceptan como que eso viene de parte de Dios, ¿no? ¿No? Y no va por ese lado, ¿no? Am, Hace unos días, no sé si esto ha sido un face o ha sido verdad, no sé, dicen que un candidato, estando ahí en una plaza haciendo su proclama,
Dice que de pronto apareció una paloma y se posó sobre él, ¿no? ¿No? Y dice que esa paloma, entonces, no sé si eso es cierto, pero ese mismo candidato decía que esto es este, un significado muy especial, que quiere decir que Dios está con nosotros y qué sé yo, ¿no? O sea, un candidato que usa mucho la religión y que no está correcto eso, ¿no? Pero eh, si alguien ve ese aspecto, si fuera cierto que ocurrió, yo sé que hay mucha gente que inmediatamente, oh, dice sí, sí, y ya inmediatamente cree esas cosas, ¿no? ¿No? Y no hay que creer ahí fácilmente, ¿no? Hay que tener el cuidado de eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, en 2 de Pedro 1:20 te dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿no? Y que dice que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Bien, entonces, aquí también Pedro entonces utiliza la palabra inspiración. ¿Y qué es lo que tiene que ver Pedro con esto? ¿O cuál es la palabra para la traducción? Es inspirado, ¿no? Pero vamos a mirar entonces qué es lo que nos dice acá en el texto eh, pi- segunda de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 1:20. ¿Ya? A ver, estoy tratando de buscar acá. Por el momento, oh, otra vez se nos voy a primera de Pedro. Segunda de Pedro, acá está. Ya, ahora sí. Y segunda de Pedro nos dice de este lado. eh, Dice, porque no por voluntad del ser humano fue traída la profecía jamás, ¿no? Sino por el Espíritu Santo, ¿no? Siendo llevados hablaron de parte de Dios, ¿no? Y entonces dice aquí, hablaron de parte de Dios. Y la traducción dice, fueron inspirados. Acá no está la palabra seunustos, ¿ya? Por si acaso, Pedro no utiliza esa palabra, ¿ya? Este, Utiliza entonces la idea de que este, siendo llevados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. O sea, siendo guiados por el Espíritu Santo. O sea, para Pedro es esa idea. Pero como esa idea es la que le estoy mencionando a ustedes también, la idea de que inspirar implica la guianza de Dios, es Dios llevándote, ¿no? A hablar. Eso es inspiración, ¿no? Entonces, por eso que lo de la Biblia Reina Valera la trabaja de ese modo y pone entonces eh, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios, ¿no? Para hablar la palabra, ¿no? Para dar la palabra y hablar la palabra. Ya, muy bien. Vamos a pasar esta parte. No sé si hay alguna pregunta ahí. ¿Te ha entendido este aspecto de la inspiración? Porque hay varias formas. De hecho, que esto no lo van a encontrar fácilmente en libros, porque no hay este análisis, ¿no? Eh, y lo estoy haciendo a partir del texto de la Reina Valera, perdón, de Casiodoro de Reina, ¿no? Y la primera versión en castellano, ¿no? ¿Alguna inquietud ahí? O ustedes pueden decir algo y, y si pueden, digamos, cuestionar alguna de estas cosas también, pues dígalo, ¿no? No hay ningún problema. ¿Mm? Pastor Sánchez, hay una Ajá, mención que ha
en 1 Corintios 14, 5, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las intérprete para que la iglesia reciba edificación. Claro. Eso está hablando Pablo acerca del orden del culto, porque en Corintios había mucho abuso de estos aspectos, digamos, de corte especial, para decirlo así, para no decirle sobrenatural, porque todo lo que, digamos, tiene que ver en relación con Dios es sobrenatural, ¿no? No solamente las lenguas, no solamente la profecía o interpretación de lenguas, a veces pensamos que eso es sobrenatural. Ya cuando estás en una relación con Dios, estás buscando a Dios, entonces estás buscando aquello que te relaciona con lo sobrenatural, ¿no? Porque Dios va más allá de la naturaleza. Aunque está impregnado entre nosotros también, Él se manifiesta, pero su manifestación es sobrenatural, ¿no? Posible que no sé, eso no significa que va a suceder lo que le sucedió a Moisés, ¿no? Que de pronto encontremos por ahí una zarza ardiente o un fuego por ahí que no se extingue, ¿no? O un ángel que aparece. No, eso no va a ocurrirnos porque eso no ocurre fácilmente o no se da así. Esto, el relato de la Biblia te muestra esto, sí, pero que tiene un propósito, ¿no? Y ahí está dando la comunicación del Señor, el mensaje. Por eso es que Él trabaja de esa manera, ¿correcto? Pero hoy ya no es esa forma, aunque pudiera ocurrir que sí, que, que digamos, hay gente que dice que ha visto ángeles, ¿no? Pero la Biblia también habla de ángeles como mensajeros, así que no nos hagamos problema con ese aspecto, no, no de seres espirituales, así, ¿no? Que los hay, de hecho que sí, ha habido, conozco casos también y muestras de cosas y cómo el Señor ha permitido para guiar y para protección. Bueno, esos aspectos también se dan, pero no es fácil ver ese mundo espiritual o tratar de velar de eso. Lo que sí lo vemos por la fe, lo vemos por la fe, por el caminar, y entonces ahí entendemos el- la manifestación de Dios de esa manera, ¿correcto? Ya, muy bien, entonces, porque lo nuestro no es por vista, pues, ¿no? No creemos porque un ángel se nos apareció, o porque por ahí hubo una chispa, o un fuego, o un viento por ahí, un terremoto, qué sé yo. No es esa la figura. No lo descarto, pero no es lo que necesariamente tiene que ver con el Señor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también. ¿Mm? Muy bien, es la escritura, en todo caso, la escritura la que nos habla y la que nos da el sentido. Bien, cuando estamos hablando de la escritura, entonces también estamos hablando de esta parte, pues, de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Que es lo que llamamos Antiguo Testamento, que el judío le llama Tanakh, o en todo caso es Torah, o sea, reducido a lo que es Torah, ¿no? La Torah no es solamente el libro de las leyes, porque se traduce malamente, de paso, eso lo vamos a trabajar en su momento, ya para la próxima semana, cuando hablemos acerca de la Torá, es decir, del Pentateuco. Eh, Pentateuco es el nombre con que lo conocemos nosotros los cristianos, ¿no? Y es muy común para nosotros hablar de Pentateuco, pero su nombre original en hebreo es Torá, Torá. No se olviden de eso. Y aquí hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, si no conoce esto, entonces mm, alguien escucha diciendo, mira, en la Torá dice tal cosa, y entonces se oye y dice, ¿qué cosa es la Torá? Pregunta y dice, ¿qué es la Torá? ¿Ese es el libro de los judíos? Sí. ¿Y qué contiene? ¿Qué cosa hay? Si no conoce va a preguntar así, ¿no? Pero la Torá es el Pentateuco, simplemente no hay nada extraño, nada raro, es el libro de Pentateuco.
¿ya? Eh, Bien, entonces Pentateuco es el nombre en griego porque corresponde a que son 5 libros, ¿ya? Y Torá es la palabra que utilizan los judíos para mencionar a estos 5 libros iniciales, ¿ya? Eh, y que implica instrucción. Se traduce como ley, pero está mal traducido ley. O sea, la palabra ley no contiene todo el sentido de lo que es Torá. Torá es instrucción. Es enseñanza y ahí abarca ley, mandamientos, ordenanzas, no disposiciones, no pactos, todo lo demás, ¿no? Entonces, Torah es el sentido. También de paso, la palabra Torah significa ciencia, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Solamente es un adelanto. Ya no quiero adelantarme a esto. Pero a eso me estaba refiriendo cuando la Biblia, y Pablo también dice, toda escritura, ¿no? Está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de esta parte. Hacia eso se está refiriendo él. ¿Ya? Y como hemos dicho ya, en ninguna parte la Biblia o el Antiguo Testamento menciona o afirma, ¿no? O trata de argumentar algo sobre la inspiración de estos libros. No, no hay eso en ninguna parte del texto del Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar eso. Pablo menciona esto en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y, y bueno, no en el Nuevo Testamento, básicamente, no. Eso lo menciona en su famosa carta, ¿no? A Timoteo, ¿no? De las epístolas a Timoteo, en la carta a Timoteo, ahí es donde habla acerca de esto, ¿no? Y, y lo habla diciendo que Dios inspiró a estos grandes hombres de Dios, o sea, refiriéndose a los profetas, refiriéndose a los que dejaron el mensaje, ¿no? Hasta ahí Pablo todavía no estaba diciendo que lo que él escribía era también inspirado o era palabra de Dios. Él no se incluye en eso. Pedro es el que incluye diciéndole que lo que escribía Pablo era muy fuerte y que es igual que las otras escrituras, ¿no? Que está hablando de estas escrituras del Antiguo Testamento. Entonces le da la la igualdad aquí. Es Pedro que le da ese sentido, ¿ya? Y más adelante, cuando ya está compuesto todo el Nuevo Testamento, entonces todo el conjunto, ¿no? Tanto antiguo como nuevo, lo vamos a reconocer como inspirados por Dios, ¿ya? Pero eso es un proceso posterior, ¿ya? Entonces, el Nuevo Testamento o los escritos que corresponden al Nuevo Testamento no nacieron con la idea de afirmar que esos son inspirados, ¿no? Eso la iglesia lo tomó como venido de parte de Dios, ¿ya? Y entonces como eso se fue dando, entonces en el proceso canónico ya se afirmó, se da el concepto de inspiración y entonces se afirma eso, ¿ya? Pero para el Antiguo Testamento, lo que sí hay, aunque no hay una afirmación específica, explícitamente diciendo, mira, esta escritura es inspirada por Dios, lo que sí encontramos es que en todo el Antiguo Testamento encontramos en el mensaje que hay, ¿no? Es un mensaje dado directamente por Dios. Eso sí se muestra, que Dios es el que da el mensaje, ¿no? Y que lo da a sus siervos y ellos lo transmiten al pueblo, ¿no? Y esto quiere decir que las escrituras son la regla suprema de fe y de vida, ¿no? Y esto lo incluimos a toda la Biblia, pero en la sección que nos corresponde, el Antiguo Testamento, es necesario reconocer que es básicamente, ¿no? El texto en el que Dios digamos, es el texto que muestra la evidencia de cómo Dios ha hablado a su pueblo, de cómo ha dejado el mensaje, ¿no? Y que por eso esa palabra es palabra de Dios, ¿ya? Es inspirada por Dios, ¿ya? Eso ya lo afirmamos nosotros. Nosotros con nuestros argumentos afirmamos todo este aspecto, ¿ya? Pero eso no deja de reconocer que la Biblia
nos muestra pues con esta evidente intervención de parte de Dios, comunicando su verdad, entonces que esta palabra es sagrada. Ese es otro elemento que también tenemos que anotarlo, ¿no? Que el texto es sagrado, ¿ya? Y ese aspecto de lo sagrado es lo que el judío sí pone en categoría máxima, ¿no? Ellos no dicen que esa escritura es inspirada o que ahí está la inspiración, no, es sagrada. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios, ¿ya? Es sagrado. Entonces, de paso de ahí viene esta frase, ¿no? La escritura sagrada, ¿no? O las santas escrituras, ¿no? Ya. Ahora, esta palabra y el mensaje se presenta como la autorizada palabra de Dios, ¿no? No reclama ni argumenta ser palabra de Dios, no, ¿no? Y tampoco, hemos dicho, no argumenta tampoco que es inspirada, eso no está en el texto, ¿no? Ya. Solo nos da evidencia, las evidencias sí, de que viene de parte de Dios. Y eso creo que es un mejor argumento que afirmar que esto es inspirado, ¿no? A veces muchos hermanos se hacen en debate tratando de defender, diciendo que la Biblia es inspirada y qué sé yo, pero no usan estos argumentos, ¿no? Demostrar las evidencias realmente de que Dios habló, ¿no? Eso es lo más importante en todo caso. Y eso hace que sea la autorizada palabra de Dios. Es el mensaje de Dios, ese es el sentido y es lo que debemos argumentar. ¿Ya? Y miren, tanto es así que esta frase, así dice el Señor, se presenta 2000 veces, más o menos, algo así. Esa frase aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Así dice el Señor, ¿no? O el Señor dice, o el Señor ha dicho, que muchos lo utilizan ahora también, lo utilizan para darse la autoridad, ¿no? De que lo que están hablando es de Dios. Pero ahí hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo hablar de esta manera en el contexto del Antiguo Testamento que hablar nosotros ahora, ¿no? Y decir, no, lo que les voy a decir es palabra de Dios, ¿no? Porque Dios me dijo tal cosa, en la noche estaba orando y el Señor me habló, me dijo eso. ¿Eso será palabra de Dios? No lo es. No, no es porque la palabra es la palabra, el mensaje escrito. Ese mensaje sí es palabra de Dios y lo afirma y ahí podemos nosotros sí darle a esa categoría, ¿no? El Señor ha dicho, de acuerdo a los profetas, dijo tal cosa, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo queda lo otro? Lo otro queda en que si eso que uno dice que ha recibido de parte de Dios, hay que evaluarlo y hay que trabajar. Si coincide con el mensaje, ¿no? Con la Biblia, con la palabra, bueno, está bien. Pero si no coincide, pues no le hagamos caso, simplemente, ¿no? No le hagamos caso, ¿no? Es como, por ejemplo, he escuchado esto, luego lo pongo como ejemplo, hermano, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado eso, una profecía? Dice, en Lima va a haber un gran terremoto. El Señor ha dicho que va a haber un gran terremoto, ¿no? Y que va a destruirse Lima, que no sé cuál. Ya, ya. Pues no te dice cuándo, o algunos dicen cuándo, pero no ocurre. ¿Ya? Eh, Ahora, ¿será profecía eso? De hecho que no es. Que haya un gran terremoto en Lima, pues eso es posible porque vivimos en una zona sísmica, ¿no? La tierra se mueve mucho, ¿no? Y no sé cómo se comporta usted cuando hay un temblorcito, eso, ¿no? Ah, no crean que solamente las mujeres, las hermanas se asustan, se ponen nerviosas, no son las únicas. A veces hay hombres que sí también lo hacen. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, así como ustedes, estábamos en el salón, ¿no? Y un profesor de ahí
de pronto comenzó a moverse la tierra, ¿no? Y todo, y estamos en el salón y nos dijo, no, no nos movamos. Y el profesor, dijo, cuando lo vemos ya se había ido, estaba en el pasadizo por ahí corriendo. Y yo no tengo la costumbre de hacer eso, ¿no? Me quedo, ¿no? Porque no es bueno moverse. Si puede ocurrir algo peor, eso, si estamos en pleno movimiento o tratando de huir, puede suceder cualquier otra cosa, ¿no? Mejor es quedarse cuidado, esperar en un lugar adecuado hasta que pase, ¿no? Pero bueno, entonces, esto no es profecía, pues que a cualquier momento puede ocurrir eso, ¿no? Y va a ocurrir, ¿ya? Así que no soy profeta por decir eso, ¿no? Pero sí me acuerdo de una vez, y esto sí ocurrió, ¿no? No sé qué año habrá sido el año 80 por ahí, o 79, 78 por ahí, que una famosa profecía mandando un mensaje a todas las iglesias, ¿no? En Lima, que iba a haber una gran inundación, ¿no? Que el Pacífico iba a salir y Lima se iba a ser inundada totalmente, dice, ¿no? Me acuerdo todavía, fue una noche del 31 de marzo, justo para ahorita, muy parecido a esta hora, estamos 31 de marzo. Y entonces, la profecía, de acuerdo a eso, ese mensaje decían que este, Dios había establecido que había un solo lugar donde Dios iba a protegerlos de ese gran diluvio, ¿no? Y entonces hablaban de un lugar donde había una iglesia, y la iglesia X, ¿no? Era un nombre por ahí, ¿ya? Y que todos los que estén dentro de la iglesia, ¿no? Haciendo vigilia, ya, esa zona no iba a ser inundada, ¿no? Ahí el Señor los iba a salvar. Y tomaron el nombre de un predicador famoso, un evangelista todavía, ¿no? Entonces dijeron que estaba confirmado por el evangelista y todo. El hermano que estaba encargado del ministerio de este evangelista se enteró de todo esto porque eso llevó hacia afuera y entonces viajó a Lima específicamente para demostrar que eso no era cierto, que este predicador no había mencionado nada de esto y que era falso, ¿ya? Entonces se hizo un culto, ese 31 de marzo se convocó a un culto en la iglesia Tabernáculo Evangélico que está en Lince, que si alguno recuerda, no sé si está por ahí Wilson, ¿no? Tabernáculo Evangélico era la iglesia que estaba al costado del seminario presbiteriano, ¿no? Cuando estaba funcionando ahí, el Perú, ¿no? Al costadito era la iglesia de Asambleas de Dios, ¿no? La iglesia Templo Tabernáculo. Entonces, ahí convocaron a los hermanos yo me acuerdo que fui a esa oportunidad. Y dijeron que todo eso era falso, que no iba a ocurrir nada, ¿no? Y la verdad, pasamos todo ese tiempo ahí y no vino ningún diluvio, ¿no? Por lo menos no hay ninguna cosa que recordemos, ¿no? La única vez que sí me acuerdo que sí hubo una especie de diluvio en Lima fue el enero del 71. Creo que fue el 71, sí. Un verano era, ¿no? Y llovió desde las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hasta toda la madrugada, ¿no? Y llovió de verdad. Ah, así, agua, muchas casas se inundaron y bueno, se malograron muchas cosas ahí, ¿no? ¿Ya? Eso sí llamó la atención, fue un fenómeno, pero nadie habló de eso, ni tampoco profetizó eso, por si acaso. Pero eso fue ya hace años atrás, ¿no? A diferencia, ¿no? Pero bueno, esa no ha vuelto a ocurrir, esa lluvia así tan fuerte, ¿no? Y no solamente de varias horas, sino que era una lluvia continua, que era una cosa extraña. En Lima no llueve así, ¿no? En fin, ahí estamos.
Entonces, recuerden, así dice el Señor, ¿no? Eso expresa autoridad divina. Y otra frase también es escrito está, aunque eso ya aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? En los evangelios, especialmente Jesús, mucho dijo eso, ¿no? Está escrito, ¿no? ¿No? O escrito está, más yo os digo, ¿no? Algo así. Muy bien. Entonces recuerden esa frase, así dice el Señor, ¿no? Así dice el Señor. En realidad dice, así dice Yahvé, así dice Jehová, ¿no? Esa es la palabra que aparece ahí, ¿no? Pero se utiliza como así dice el Señor, ¿ya? Por otro lado, sí, Jesús hace referencia al Antiguo Testamento, pero aquí quiero aclarar una cuestión. Ujú. Él hace referencia al Antiguo Testamento porque era su tradición judía, pues. Él era judío. Y todo judío tenía que enseñar de esta parte de la Biblia, ¿no? O, mejor dicho, enseñaba ¿desde qué? Desde el texto sagrado, ¿no? De la escritura que ellos tenían, ¿no? Entonces Jesús no podía hablar de otra cosa, ¿no? No iba a hablar, qué sé yo, no sé si ya existían los escritos Veda por ahí. No, no va a hablar de otra cosa. Tenía que hablar de aquello que era su tradición, de la Torá. Específicamente hablaba de la Torá, ¿ya? Entonces, con eso él enseñaba a sus discípulos y también a la multitud. Por eso él dijo, yo he venido a cumplir la ley. Y cuando dice eso de la ley, dice, yo he venido a cumplir la Torá. He venido a cumplir lo que dice la Torá, ¿no? Entonces, en la obra y la persona de Jesucristo, la palabra era importante, ¿no? Como buen judío, él estaba ahí con la Torá. También estaba seguramente la parte esta del Nevi'im, los escritos, ¿no? Los profetas, ¿no? Y el Ketubín, los escritos. Y tanto es así que cuando está en la sinagoga, a él le dan el libro de Isaías y él escribe, él lee el libro de Isaías y cuando termina, dice, esta escritura se ha cumplido hoy, ¿no? Y le llama esta escritura, ¿ve? O sea, afirma el que eso es escritura venida de Dios, ¿ya? Muy bien, entonces, em, muchos han tratado de explicar este hecho de que Jesús entonces utilizaba el Antiguo Testamento y así afirmaba, ¿no? Pero no es que él con eso él afirmaba, sino que era su tradición dentro del judaísmo, porque Jesús era judío, recuerden, Jesús era judío, ¿ya? Y no dejó de ser judío, murió como un judío, ¿ya? Algunos dicen que él es cristiano, no, Jesús no fue cristiano, el cristianismo nace posteriormente, ¿no? Y es posterior a la muerte de Jesús, posterior a la resurrección. El cristianismo empieza con los discípulos, ¿no? El desarrollo del cristianismo lo hacen los discípulos, ¿ya? Ellos inician toda la tarea y digamos, la iglesia como tal aparece entonces posteriormente, ¿no? Apareció la comunidad de fe, que le llamaban los hermanos, lo llamaban los del camino, ¿no? Este, los seguidores de Jesús, los discípulos, en fin, todos estos nombres estaban ahí, pero más adelante eso se va afirmando en el proceso y entonces aparece ahí el concepto de iglesia, el concepto del Nuevo Testamento, el concepto de Biblia, eso aparece posteriormente. ¿Ya? Pastor, Sí, ¿qué tal? Soy Daniel, disculpe que no prenda la cámara. ya. Eh, Tengo una consulta conforme a cómo usted lo expresa. Por ejemplo, cuando usted dice que Jesús habló de la Torá, es porque era judío y pues no podía hablar de algo más, porque era la tradición, pero, o sea, el hecho que él lo haya tomado, ¿no también designa que es palabra de Dios? Entonces, eso es la controversia, No, porque no, cuando no, usted lo, no es, cuando usted lo dijo, como dio a notar como que, bueno, no tenía nada más que hablar y muchos se confundían, pero creo que
quizás No, no iba por ahí, o cómo. no va por ahí eso, no, sino que él utilizó, y digo, lo dije porque la cuestión de su tradición, pero más allá de esa tradición, el judío tomaba esto, y con esto lo estoy reafirmando también, de que esa Torá y el Nevi'im y el Ketuvim, pero especialmente la Torá, era escritura venida de parte de Dios, era palabra autorizada de Dios, es palabra de Dios. Entonces él vino, por eso dijo que él había venido ¿para qué? Para hacer cumplir la ley, o sea, hacer cumplir la Torá. Esa era su finalidad. Lo mencioné antes. ¿Te das cuenta? Ok, pastor. Ese es el sentido. No que estamos difiriendo, o sea, quitándole sentido, o, digamos, de palabra de Dios. No, no. Para el judío esa era palabra de Dios. Y claro, tenía que utilizarlo, era el centro, era su vida, ¿no? Era aquello que lo movía, ¿no? No podía utilizar otra cosa, ¿no? Yo decía eso, si hubiese sido así, no lo tocó, ¿no? Porque de paso, digo eso porque algunos, de paso, dicen que Jesús este, tuvo enseñanzas orientales, ¿no? Y que estuvo en la India y que aprendió todas sus prácticas, ¿no? Y sus sanidades, ¿no? Con estas, digamos, prácticas de la gente de la India, ¿no? Esa taumaturgia. Ustedes saben qué es un taumaturgo. Taumaturgo es un hacedor de milagros. Y eso se hace, por ejemplo, en la India hay mucha gente que tiene este tipo de cosas, ¿no? Que se eleva y que hace cosas bastante extrañas, ¿ya? Entonces, en Jesús se denotan muchas de este tipo de cosas y entonces dice, ah, ya, entonces eso lo aprendió en la India. Pero no hay ninguna evidencia de que él aprendió eso en la India, ni que las enseñanzas que él daba tenían que ver con cosas de la India. No, no hay ninguna cosa de ese tipo. ¿Ya? Fiorella, sí, Sí, pastor, con respecto también a Jesús, cuando Jesús decía, ¿no? De cierto os digo. Eso era, es una palabra de verdad que estaba siendo revelada porque en la Torá era más que todo la ley severa, ¿no? Era como que, pero él hablaba del adulterio de manera distinta. O sea, explicaba ciertas cosas de manera distinta como ellos lo pensaban, ¿no? Ellos pensaban de acuerdo a su religiosidad, pero Jesús estaba revelando la verdad. Entonces, ya, como... Ujú. ya, perfecto. Pero eso tiene que ver ya con otra cosa. Tiene que ver con que, la forma en que el judío interpretaba y cómo lo aplicaba. Y Jesús por eso vino a corregir esos aspectos. No vino a corregir la ley, porque la ley la cumplió tal como decía y volvió al principio de la ley, ¿no? Por eso dice, no, en cuanto a ese asunto que tú mencionaste, el judío sí podía dar carta de repudio, ¿no? Carta de disolución, pero el Señor dijo, no, pero al principio no era así, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es el principio inicial. Pero dice que Moisés dio esta concesión por causa de el corazón, ¿no? ¿No? De cómo eran. Entonces, por eso se dio una concesión ahí, pero eso no era lo que era correcto, ¿no? Entonces él vuelve al principio. Y eso también tiene que aplicarse ahora también, ¿no? En ese aspecto. Hay ciertas, a veces, costumbres o tradiciones que también tenemos nosotros y nos alivianamos en cosas, pero la escritura dice otra cosa diferente. Hay que aplicar lo que la escritura dice, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces creo que está sacada la situación. Jesús no aprendió ninguna cosa, no era un milagrero que había estado en el Oriente, ni en la India, ni en el mundo árabe, ni había aprendido trucos por ahí, ¿no? Este, Viviendo por ahí misteriosamente, porque dicen que desapareció a los 12 años y aparece a los 30, ¿no? Y es raro que una persona, ¿no? Que desaparece tanto tiempo, ¿no? Lo conocieran en su barrio, ¿no? Marcos, en el capítulo 6,
Dice que cuando Jesús llegó a Nazaret y viendo las cosas que él hacía, ellos se extrañaron y dicen, bueno, ¿qué es esto? Dice, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José el carpintero y de su madre María? Y acá están sus hermanos, ¿no? ¿No? Sus hermanos son tal, 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 y también están sus hermanas, dice. O sea, conocían a toda la familia de Jesús y también lo conocían a él, ¿no? Hagan la prueba ustedes, desaparezcan 5 o 10 años de un lugar, cuando vuelve ya no lo van a encontrar, no, de repente encuentran gente extraña y dicen, ¿tú quién eres? ¿No? Y ya no te van a reconocer. Bueno, Jesús sí lo conocía porque él vivía en Nazaret, así que no estuvo en ninguna parte más allá del entorno, ¿no? Eso, eso ya aclara la situación, por eso este, él no utilizó ninguna palabra, ninguna cosa, ninguna, digamos, principio que no fuera de a partir de las escrituras, ¿no? Y cómo las enseñaba y cómo las aplicaba, ¿ya? Ese es el valor, en todo caso, ¿ya? Por otro lado, también entonces los apóstoles daban testimonio de la autoridad divina de las escrituras, ¿no? Pablo que cita el Antiguo Testamento, ¿no? Y con ellas muestra el sentido mesiánico de Jesús a la luz de la historia y la profecía, ¿no? Es el Nuevo Testamento que hace eso, ¿no? Porque el Antiguo Testamento, de hecho, no estaba Jesús, entonces no podía afirmar nada acerca de Jesús como Mesías, porque Jesús no estaba ahí. Es el Nuevo Testamento que, usando textos del Antiguo Testamento, entonces afirma la mesianidad de Jesús, ¿ya? También otros escritores citan con frecuencia el Antiguo Testamento, ¿no? Los escritores apostólicos. Y eso muestra la inspiración de las escrituras, ¿no? También hay que reconocer eh, 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 y que entender el contexto de la historia de Israel, la relación que hace a sus escritos sagrados, ¿no? Para el judío, estos escritos son importantes, ¿no? No lo dejan, ¿no? A un lado. Claro, estamos hablando de un judío este, seguidor, ¿no? Consecuente, ¿no? Practicante, porque hay de todo también, ¿no? Eso existe. Y si hay judíos ateos, habrá cristianos ateos también. No sé, eso podría suceder, ¿no? Bueno, esto estamos hablando cuando se toma simplemente la cuestión de la tradición, pues, ¿no? ¿No? Nosotros vivimos hoy día en un mundo de tradición religiosa, ¿no? Y eso es lo que decía el domingo. Este, ciertamente tenemos esa característica, no está asentada, bien acentuada, ¿no? Em, y por eso están las tradiciones, ¿no? Y eso lo vemos. El domingo nomás, ¿cuánta gente hemos visto con estas palmeritas, ¿no? Que se forman eh, y que están llevando en la mano, o estaban llevando en la mano. ¿Por qué? Porque habían estado en la misa y saliendo de la misa, entonces te venden estas famosas palmeras, ¿no? O sea, la gente por ahí hace esa figura haciendo, digamos, cruzando, ¿no? Eh, unas hojas ahí de palmeras, ¿ya? Y con eso están significando que están celebrando la entrada triunfal de Jesús, ¿no? ¿No? Eso lo hace el católico muy fuertemente, ¿no? ¿Ya? Y en Semana Santa se acuerda de Dios también, ¿no? Va ahí el domingo de la entrada, luego hace la meditación toda la semana, ¿no? Y pasa por toda la cuestión de la pasión, y después el sábado de gloria, dice, ¿no? Y habla de la resurrección y todo eso, pero todo es un ritual, ¿no? Todo es un ritual, ¿no? Porque se cierra ese tiempo y después cada uno se va a sus inquietudes, sus preocupaciones, ¿verdad? Esto es
en cuanto al que guarda la tradición, porque también hay otros que ya no guardan tradición, ¿no? O sea, que nominalmente son cristianos, pero se van de paseos. eh, Algunos dicen por ahí esa frase, ¿no? Ya no es Semana Santa, ¿no? Sino que es Semana Tranca, dice, ¿no? ¿No? Entonces, este, eh, es un tiempo para, pues, pasarla ahí con los amigos y tomar y tomar y ya, ¿no? Eso, lastimosamente, en eso se ha caído en la mayoría de los jóvenes, especialmente, ¿no? Y algunos adultos también, ¿no? Y entonces, como uno se dice cristianos, bien difícil también es predicarles el evangelio, ¿no? Porque asumen que ya lo son, ¿no? Porque han celebrado sus sacramentos y todas esas cosas, y ya lo demás no importa la vida, cómo la lleves, ¿no? Eso creo que es diferente, la Biblia te marca de otra manera. Ahora, el marco histórico del Antiguo Testamento es aceptado como auténtico y ratifica la autoridad bíblica también. Aunque hay que reconocer que hay algunos elementos, digamos, anacrónicos en las escrituras, ¿no? En la Biblia, porque la Biblia no te está queriendo afirmar históricamente cosas, ¿no? Eso también hay que denotar. Es lo que está tratando de mostrarte, es un mensaje, ¿ya? Y en el mensaje también hay que ver en qué tiempo se escrito y todo eso para no asumir alguna cosa extraña. Por ejemplo, el caso de Abraham, ¿no? Por ahí hay una referencia a Abraham en el Génesis sobre camellos, que él tenía ganado y tenía camellos. ¿Y saben qué? En la época de Abraham, en el lugar de las tierras donde él estaba, no habían camellos, o sea, no era costumbre los camellos por ahí, ¿no? Eso está al lado sur, ahí se daba y que luego eso se va a hacer común más adelante, ¿no? Para el lado, digamos, de Egipto, ¿no? De Arabia, todo ese lugar sí se va a utilizar, este, pero siglos después. Entonces, pero hay una mención ahí, ¿no? Entonces, eso se llama anacronismo, ¿no? Eso existe. Eso no quiere decir que la Biblia esté diciendo algo incoherente, ¿no? Simplemente es el escritor posiblemente, o que lo que estaba escribiendo ahí, posiblemente ya había en su contexto, digamos, camellos, ya, y pone entonces camellos ahí, ¿no? Pero en la época de Abraham no había camellos, ¿no? Este, por lo menos él no tenía camellos, a eso me refiero, ¿no? Bien, y hay otros detalles también que eso tenemos que tomarlo ahí nomás, como eso. Por otro lado, hay que ver el asunto de la paternidad. Hay varios elementos de acá. Cuando tú utilizas, por ejemplo, el texto bíblico y analizas, hay varias formas de mostrar si la autoría es correcta o no. Hubo, por ejemplo, un tiempo por el siglo XIX, XVIII, por ahí apareció las teorías estas documentarias que hacían los análisis a diferentes obras antiguas. ¿Sí? Y luego también se aplicó a la Biblia, ¿no? Y apareció ahí entonces esas teorías documentarias, la alta crítica y la baja crítica, ¿no? Y esto hizo convulsionar en alguna manera en las iglesias en Norteamérica que rechazaron ese tipo de afirmaciones, ¿no? De que el texto bíblico, entonces, tenía ciertas tradiciones que se dan como rasgos ahí por la forma de escribir, y entonces pertenece a ciertas tradiciones, ¿no? Entonces, la tradición yavista, la tradición eloísta, la sacerdotal, la deuteronómica, ¿no? Lo que sí se ha hallado es que de la eloísta y la yavista no se ha hallado mucho, pero sí de el deuteronomista y también la sacerdotal, sí. Eso sí está, por lo menos dentro del análisis, ¿no? Se muestra. Eso no evita que el autor sea Moisés. Moisés en realidad fue el inspirador de todo esto, y es el personaje principal de la Torá, ¿no? Y se le atribuye, cuando decimos
la ley de Moisés se le atribuye porque es Moisés el principal actor ahí, ¿no? Es el protagonista. Que ha escrito, sí, sí escribió, pero también ahí se ha descubierto que no es que él escribió tal como lo está ahora la Torá, ¿no? Tal como, o sea, el resultado final, ¿no? No podríamos atribuirla a Moisés todo, ¿no? Porque, por ejemplo, la muerte que aparece, ¿no? En el Deuteronomio al final, la muerte de Moisés, eso no podía haberlo escrito Moisés, ¿no? No puede haber escrito su muerte ahí. O sí, ¿no? O de repente ha sido por revelación, como dice uno, ¿no? No fue así. Ahí parece que el narrador inclusive muestra esa idea, hay un narrador ahí narrando, digamos, esos hechos y narrando la muerte de Moisés. Entonces, en el sentido de que es paternidad literaria, porque se atribuía a Moisés en el sentido, y yo lo tomo de esa manera también, en el sentido de que él es el principal personaje, ¿no? De esa parte de la Biblia, ¿ya? Y la tradición le llama que es él, claro, la tradición está así, la tradición judía ortodoxa también lo asume de esa manera, ¿no? Otros van más allá todavía, dice que Moisés, que hablaba con Dios, ¿saben lo que hizo Dios? Dice que le bajaba todas las letras y los ponía en un rollo, ¿no? ¿No? Un papiro. Y dice que Dios era directamente que ponía las letras, ¿no? Que la Torah vino del cielo. Eso es una tradición también, dentro, un mito que hay en la cultura judía, ¿no? Muy fuerte. Y a veces, hermano, nosotros también creemos que pensamos que la Biblia ha sido escrita de esa manera, ¿no? O nos ha llegado de esa manera, ¿no? Como que el libro completo bajó y ya, aquí está, ¿no? Al estilo libro del Mormón, ¿no? ¿Saben cómo fue el libro del Mormón? José Smith dice que se le apareció el ángel Moroni, y otra vez hablando de de este tipo de cosas, y le indicó que tomara una lámpara y que cavara, porque ahí en lugar ahí había algo enterrado muy importante que tenía que descubrir, y que descubriera unas placas de oro, ¿no? Y dice, en esas placas de oro y vas a tener ahí unos lentes especiales, ¿ya? Él se puso esos lentes especiales y con eso pudo traducir, porque dice que estaba hecha en jeroglífico o algo así, ¿no? Y tradujo eso y así se formó el libro de Mormón. Quiere decir que eso dice, según esa tradición, que Dios mismo escribió, lo dejó enterrado ahí y José Mí lo descubre y él lo traduce, ¿no? O sea que esa palabra viene de parte de Dios directamente, ¿no? Eso es la tradición que tiene el mormón, así, pero no es lo que dice la Biblia, ¿no? Porque de paso ellos también ponen a la Biblia sí la creen, pero la ponen en segundo lugar, porque más importante para ellos es el libro del mormón, ¿ves? Nosotros tenemos solamente la escritura, solo la escritura y nada más que la escritura, ¿ya? Muy bien. Uno me dirá, bueno, ¿y dónde están las confesiones, los catecismos? Bueno, es que todo eso habla de las escrituras. No son documentos en sí mismos, independientes, sino que son las que nos dan este, el aporte de qué cosa tiene la escritura, ¿no? Y entonces nos traza ese elemento de manera sistemática, ¿no? Porque eso es una confesión, ¿no? Es un tratado sistemático de las creencias cristianas, ¿no? Y ahí está la confesión de Westminster, de paso, ¿no? Que eh, por lo menos dentro de la iglesia, la IP Cristo P, cada uno debe tener, y no solamente tener, sino conocer, ¿ya? De paso, ¿lo tienen ahí? Si alguno no tiene, tienen que agenciarse. Ah, muy bien, Cristian. Cristian ahí tiene su confesión de Westminster, ¿no? Muy bien. Está bueno eso. Eso es lo básico para nosotros, ¿no? Cada creyente entonces debe tener eso. Ah,
Y como buen reformador también, tener los escritos de Calvino. Vamos a ir por ahí. Ya me estoy saliendo del tema. Instituciones de la religión cristiana. Institución de la religión cristiana. Es el libro fundamental, la obra cumbre de Juan Calvino. ¿Ya? Y debemos tenerlo. Claro, ahora es difícil conseguir el tomo. Son dos tomos de 1000 páginas cada uno, ¿no? Ya, es un librazo así. Este, pero en PDF hay. ¿Ya? Son dos tomos. ¿Ya? En PDF lo pueden encontrar. Así que a trabajar eso. Muy bien, seguimos entonces eso también. Sí, hay salmos que son correctamente, corresponden a David, pero no todos los salmos corresponden a David. Están los hijos de Asaf, los hijos de Coré, hay también salmos de Moisés, ¿no? En fin, hay varios autores, ¿no? Que David lo tomamos como el principal, ¿no? Pero hay muchos otros autores de los salmos, ¿no? Eh, También se aceptan los eventos principales de Adán hasta la caída, hasta el cruce del Mar Rojo, los incidentes de Balaam, la caída de Jericó, los milagros de Elías. Todas esas son narraciones que nos inspiran a nosotros del obrar de Dios, ¿no? Cómo Dios obró en el pasado, ¿no? Se cuenta de una manera magnificente, ¿no? Gloriosa, donde se ve la mano poderosa de Dios, ¿no? El, También por este otro lado, estos acontecimientos históricos, el Nuevo Testamento lo va reafirmando, ¿no? Como ilustración del quehacer teológico, porque hacia eso va, ¿no? No está afirmando algunas cosas específicamente que si sucedieron o no sucedieron, sino eh, el ejemplo teológico, ¿ya? Una enseñanza teológica. Por ejemplo, esa figura de la parábola de Rico y Lázaro, ¿no? No está prefigurando que el mundo de más allá es así, exactamente, está mencionando Jesús bajo la tradición judía, ¿no? Esto del seno de Abraham, el Sheol, ¿no es cierto? El lugar de castigo o de tormento. Todo eso era la concepción que el judío había a lo largo de los siglos había establecido, ¿no? Y eso es lo que trata de explicar Jesús, ¿no? Y vuelvo a repetir, dentro de su mundo, dentro de su contexto. Y no está confirmando ese hecho de que así es el mundo de más allá, sino que está tratando de enseñarnos nos da una enseñanza teológica, ¿ya? Una enseñanza teológica. ¿Cuál es la enseñanza teológica de esa parábola? Que la predicación la tenemos que hacer aquí, ¿ya? Y que la tenemos que hacer nosotros. No lo va a hacer un ángel ni tampoco alguien que venga de entre los muertos a predicar a la gente. Dice que la gente, aun si alguien se levantara de los muertos, dice, no van a creer, ¿no? Entonces, ¿cómo van a creer? Por medio de las escrituras. Ya está, dice, por eso dice, a Moisés tienes. ¿Qué está diciendo con eso? A la Torá, dime, ¿no? Al escrito está, ahí está. ¿Ya? Basta con eso, no necesita nadie venir del mundo de los muertos para decirle cómo es eso, ¿no? Y de paso, eso desecha también esas ideas que por ahí, no sé si ustedes han escuchado, de que hay gente que dice que viaja al cielo y viaja al infierno, ¿no? ¿No? O han tenido esa experiencia, dice, ¿no? ¿Ya? Y había un pastor, un predicador que yo lo conocí personalmente, lo traté a él, pero ya, bueno, se ha ido por ese lado. Y él dice que en sus cultos, el servicio ahí, cuando está ministrando, él le dice a las personas, ¿dónde quieres que irte? ¿Quieres ir al infierno o al cielo? Y entonces, ya, escoge tú y yo. Y, él dice, y lo ministra y dice que ya lo lleva para allá, ¿no? O lo lleva al pasado también, dice, ¿no? Claro, pues son cosas extrañas que la Biblia no te muestra, ¿no? Pero hay prácticas y prácticas, pues.
Bien. Entonces, esa idea de la aplicación del quehacer teológico confirma que la autoridad del Antiguo Testamento, ¿no? Que abarca la aceptación del mensaje, ¿no? Y también de sus hechos, de las narraciones que hay, ¿no? Pero también la verdad doctrinal, ¿no? Que es importante, la verdad doctrinal, ¿ya? Cuando hablamos de una verdad histórica, no estamos hablando que literalmente ocurrieron las cosas tal como dice, ¿no? No necesariamente han sido así, porque son relatos donde hay una intervención humana. Y ahí viene también la limitación, ¿no? Porque uno puede decir, no, bueno, pues si es el texto sagrado de Dios, que viene de Dios, tiene que ser perfecto también en cuanto a la narrativa, ¿no? No puede haber una intervención humana o algo de humanos, pero sí lo hay. ¿Por qué? Porque estos hombres eran seres humanos como nosotros, comunes y corrientes, simplemente que fueron inspirados por Dios, guiados por Dios. Pero eso guiados por Dios no quita la imperfección humana, ¿no? Podemos entonces hacer. Sí, Marta. Sí, A ver. pastor, lo que quería era como que me podría aclarar estas menciones, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Los incidentes de Balaam, la caída de Jericó, ¿no? Hay citas bíblicas. Entonces, nosotros, ¿cómo tendríamos que mencionar? Eh, Porque anteriormente Básicamente, mencionó que así dice el Señor, yo, con, así ha dicho sí, Jehová, así dice mm, su palabra. mm. Entonces, ¿cuál frase sería para nosotros, o sea, hoy en día, ¿no? Para No, no esas confundir. frases están correctas en cuanto al mensaje, porque lo que está tratando de darnos a conocer el Antiguo Testamento es el mensaje dado por Dios, ¿correcto? A veces confundimos nosotros y queremos que el mensaje y también los hechos, entonces si los hechos ocurrieron, entonces sí el mensaje de Dios. No, no es así. O sea, de hecho hay cosas de intervención humana, pero que Dios permite también. Por eso decimos que la palabra de Dios es divina humana, divina humana. Y eso, bueno, más adelante, eh, como no tenemos los originales y hay una serie de manuscritos. No todos los manuscritos son iguales, no es exactamente uno escribe igualito, no, sino que hay ciertas diferencias también. Entonces, en cuanto a la literatura, sí, hay esas diferencias. A eso nos referimos también, ¿no? Entonces, no es Pastor que... Sánchez, Sí. entonces cuando decimos la palabra de Dios nos dice, entonces esa mención estaría bien en todo caso. No, está bien, está correcto, La palabra de Dios nos dice, porque sí, pero es no lo que es... nosotros hay que tener en proclamamos. cuenta esto. Nosotros somos muy dados al literalismo, pegados al literalismo. Y especialmente somos pegados a la Reina Valera 60, ¿no? Pero no es la única versión. Un texto puede estar más y mejor entendido en otra versión. A eso me estoy refiriendo con respecto al texto también trabajado en el texto hebreo. No es que está haciendo diferencias doctrinal, porque no lo hay. Ahí está completo. Y es la palabra de Dios y es el mensaje que estrictamente viene de parte de Dios. Es la instrucción de Dios para su pueblo, ¿ya? Y ya, ¿cómo lo construimos nosotros? Ahí viene el asunto. Nosotros ya esa construcción religiosa y social, cómo lo trabajamos es otro elemento, ¿no? Entonces, cómo lo personalizamos y todo eso, ¿no? Ya, es otro el detalle. Ahora, esto de paso comprueba este hecho, de que, de que es hecho por Dios, ¿ya? Pero también con intervención humana, porque refleja también hechos y dudas de muchos de estos personajes, ¿no? ¿No? Las fallas y errores de estos personajes, ¿no? Y están ahí en el texto, ¿no? Entonces había una intervención de Dios,
para que nos enseñe bajo estos hechos digamos, sucesos, ¿no? Momentos en la vida de estos siervos, ¿ya? Que nos pueden llevar a aprender, de hecho, ¿ya? Para no hacer no solamente lo que hicieron, porque a veces pensamos que eso que hicieron, entonces, Dios lo condena. Hay cosas que tienen como, eso es un modelo, pero que también puede ser de alguna otra cosa que no está correcto delante de Dios, ¿no? Y entonces muestra los defectos y errores. A Elías, por ejemplo, lo vemos huyendo, ¿no? Un hombre valiente que mata cientos de profetas de Baal, ¿no? Creo que 800, ¿no? Y huye porque una mujercita le dijo, lo está persiguiendo, ¿no? No, a veces hay hombres que también tienen miedo a la mujer, ¿verdad? No es el único Elías. Pero Elías estuvo y se turbó. Y se turbó, estuvo ahí en la cueva, no quería saber nada, estaba, pero ya quería morirse ya porque estaba en una encrucijada, ¿no? Se muestra así. En algunas versiones muestran como que se ha deprimido y por eso se fue Si puedo, a la cueva. le vino una depresión terrible, ¿no? ¿Y qué entonces de eso que hace un tiempo atrás se predicaba diciendo que el creyente no puede estar deprimido, que el creyente no debe, no puede tener estrés? Pues somos seres humanos y la Biblia muestra, ¿no? Elías, Saúl también, ¿no? Es otro que también hizo sus cosas, ¿no? El mismo David, ¿no? Aún con todo, el Señor ve su corazón finalmente porque sí, parece que hacía cosas que su propia naturaleza lo conducía, pero su corazón era diferente. Adi, Pastor, buenas noches. Licenciados. Justamente buenas. ha tocado. Ay, Habla, a ver si puedes hablar un poquito más fuerte, no te ¿me escucho. escucha? ¿Ya? A ver. Ya, voy a ver si puedo. Justamente lo que usted comenta me da mucha curiosidad porque, bueno, no sé si para un cristiano estaría considerado, por ejemplo, que una depresión o una ansiedad es un pecado, si ya No, estuviera no lo dentro. es. No lo es, aunque, bueno, eso también depende de cómo lo ve el pastor. Bueno, en una denominación eso también depende de cómo lo trabajas, ¿no? Hay denominaciones que sí dicen que eso es pecado, ¿ya? O que estás mal espiritualmente, entonces te mandan a ayunar, a hacer vigilia, a hacer retiros para que, para que se te pase, ¿no? O a leer la Biblia. No, y no es por ese lado, no así, no va por ese lado, ¿ya? Eso es parte de la vida común, este mundo que vivimos en un mundo estresante, ¿no? Muy difícil. Claro, si hay momentos en que es posible que tú puedas pasar, porque depende también del estado espiritual en que te encuentres, pero aún estando espiritualmente bien, puede suceder que te dé esto, ¿no? Como el caso de Elías, ¿ya? El hermano Pablo cuenta esta historia, por ejemplo, de que él tuvo también una depresión muy fuerte por mucho tiempo, ¿ya? Pero él no podía dejar de predicar, no podía ir a las campañas, las reuniones y todo, y entonces él estaba animoso haciendo sus cosas, ¿sí? Pero cuando él estaba solo, ahí estaba, venía esa angustia, esa depresión, ¿no? Que lo tuvo muy buen tiempo, dice que solamente su esposa y algunos siervos suyos, amigos suyos, conocían y que estaban orando por él, hasta que en un momento ¡puc! Se fue eso, ¿no? Y se restableció y siguió adelante. Y él cuenta eso, ¿no? De que sí, podemos padecer estas situaciones, pero tenemos que saber cómo dominarlas, cómo establecerlos para poder salir de de ese momento, ¿no? Todo ser humano pasa por esa etapa. Así que el que diga que no, entonces no es un ser humano, ¿no? Pues, Porque pastor, precisamente porque, por ejemplo, la depresión y la ansiedad son enfermedades, ¿no? Y hay niveles en cuanto a esa enfermedad.
pero Hay, algunos lo llaman como enfermedades, pero no son enfermedades en sí mismos. No creo que sean enfermedades a menos de que, bueno, hay algún aspecto orgánico, porque sí los hay también, ¿no? Depende de la alimentación, ¿no es cierto? Los nutrientes, las proteínas, vitaminas que a veces no caminan bien, o de repente hay un problema también de circulación o de irrigación, entonces, ¿cómo es? Este, Se va a manifestar esto y uno se va a descuadrar, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese por un lado. ¿Ya? Por otro lado, también puede producirse por el pecado. Sí, ciertamente también puede ser por eso, ¿no? Ya, o relacionarlo a un pecado, podría ser, ya. Pero no necesariamente, hemos dicho. O sea, siempre hay que tener cuidado de no caer en el facilismo o el reduccionismo, de decir, ah, ya, te está pasando eso, ah, porque estás en pecado, ¿no? Ya. Algo debes haber hecho, pues, ¿no? ¿No? Algo seguramente está en tu pasado, ¿no? Debe haber algo ahí, ¿no? O es tu pasado que te está fastidiando, molestando, ¿no? Los recuerdos, o aquí, allá, ¿no? No, no, no. Si hay alguna cosa como esas, sí, la mente humana ciertamente tiene sus cosas y guarda, ¿no? Cosas y a veces sí, ciertas situaciones se van manifestando o algunas cosas que ha habido en el pasado. Sí pueden manifestarse, pero eso tiene su cura, también su proceso. No tenemos que llamarle que es pecado, a menos que eso sea pecado, ¿no? ¿No? Pero hay que tener el cuidado, ¿no? De no relacionar eso. Eso me hace acordar una cosa, también me acuerdo de que cuando estaban hablando acerca, en una oportunidad, un predicador acerca de la música que se canta en la iglesia, ¿no? O lo que hacemos en la iglesia. Y comenzó a hablar de una canción, y de una situación que había ocurrido, dice, ¿no? Una canción que es, que se hizo muy popular en los años 70 del siglo pasado, ¿no? De mi época, de cuando estaba joven. Y era creo que lo cantaba Patty Boone, ¿no? La hija de Pat Boone, que era un predicador, cantante también cristiano. Y Patty Boone cantó la canción, esto se llamaba Tú iluminas mi vida. Y esa canción se hizo popular, ¿ya? Y habla acerca de cómo ilumina todo, pero esa canción, que muchos lo dedicaron, una chica a su chico, ¿no? Era una canción para Dios, ¿ya? Pero se hizo popular así. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que dice que había un muchacho que le había contado a su novia en esa época, a que él había tenido una novia anterior o una enamorada y que no le en relación a esa canción, ¿no? Decía que a esa canción la hacía recordar a ella, ¿no? A esa chica. Y se lo contó a su novia, a la que fue su esposa después, ¿no? De que cada vez que esa canción él la relacionaba con esa chica anterior. Y estaban, dice, ya se habían convertido los dos, ya casados, ¿no? Y están en la iglesia y de pronto alguien, un hermano, sale a cantar y canta esa canción, la melodía. Y la chica los comienza a mirar a él, a ver qué hace, ¿no? Y él se trataba de esconder, ¿no? Frente a esa una situación. Mire, cómo a veces asociamos, ¿se dan cuenta? Cosas de ese tipo, ¿no? Eh, o a una música, una canción, y que te deprimen por una situación que haya pasado. Bueno, eso yo creo que es una cosa natural, pero que hay que superar, que hay que saber superar. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dejar eso. La Biblia sí te muestra y tú puedes usar la Biblia para eso también, ¿no? Para momentos de depresión. Ahí no solamente fue Elías, también Juan el Bautista, ¿no? O el caso de, de Daniel también, ¿no? Un momento difícil, ¿no? Entonces, o Jacob también cuando estaba huyendo, o David mismo, ¿no? Cuando estaba huyendo también de Saúl. Entonces, ahí está el Salmo 42, me gusta el Salmo 42 y 43, es genial en cuanto a eso, ¿no? ¿No? Cuando está hablando de no se turbe mi corazón, está hablando de la depresión ahí. Sí, Marta.
Este, bueno, realmente la palabra depresión es bastante amplio, ¿no? Como mencionaba Pastor Alberto, este, es complejo como quizás biológico, genético, ambiental y psicológico. Pero hoy en día hay realmente bastante también ayuda de que nosotros nos acercamos a la palabra y también venden así citas bíblicas con colores para depresión, para si estás triste Sí, o estás para diferentes situaciones. Entonces, eh, sí. es Bueno, más, esa es una forma de hacer uso del texto, ¿no? No está mal, pero no es la finalidad tampoco, ¿no? Uno puede utilizar eso frente a una situación, correcto, y sacas textos, que a veces usamos textos fuera de contexto también, de paso, ¿no? Pero bueno, ya, se usa eso. Pero lo más importante es esto de acá, ¿no? La unidad que está en el tema más importante que tiene la Biblia, que es la historia de la salvación. No, la Biblia no es para sanarte de la depresión, no es para que tengas más cosas o para que tu situación económica cambie, ¿no? O que encuentres una fórmula ahí para el éxito, como muchos hablan, ¿no? No, no hay. Esas son las cosas que le hemos atribuido y que pueden de alguna manera sí tener también su vigencia, sí, pero que eso no es la finalidad. La finalidad es dar a conocer la historia de la salvación, ¿no? Esto que los alemanes llaman Historischichten, así se llama. Los pueblos de los hombres tienen origen y características comunes a pesar de sus diversas expresiones culturales, ¿no? En la Biblia se expresa eso. Hay una pluriexpresión cultural, ¿no? Desde la Mesopotamia, ¿no? Hasta el mundo, hasta el África, ¿no? Hasta el lado de Levante y la parte oriental de lo que ahora es Turquía también. Entonces, la Anatolia, ¿no? Todo eso, hay diversidad de culturas, ¿no? Por ejemplo, uno se pone a pensar pues, de la tierra esta de la Mesopotamia. La tierra de Mesopotamia, este, digamos, cultivó o anidó a muchas culturas, ¿no? Ahí están los sacadios, están los caldeos, están los asirios, están los medos, están los persas, ¿no? Cuando hablamos acerca de estas naciones, estos pueblos, cualquiera puede decir, no, son los mismos pueblos. No son los mismos pueblos, son distintos. Los asirios, por ejemplo, eran muy terribles. Y no he hablado de Babilonia, ¿no? De paso, ¿no? Babilonia también. Sí. Los asirios y los babilonios eran terribles cuando invadían, ¿no? Destruían, hacían de todo. Pero los persas, por ejemplo, eran diferentes. Sí, ellos conquistaron a los babilonios, los derrotaron, los desaparecieron, pero frente a los pueblos que había oprimido Babilonia, los persas se comportaron con bastante, digamos, comprensión, ¿no? De tal manera que inclusive les dio la libertad a muchos de estos pueblos que estaban de esclavos en Babilonia, ahora les dio la oportunidad que vayan a su tierra. De eso, el pueblo judío es el que resalta y ha quedado en la historia eso, ¿no? El decreto de Ciro, ¿no? Donde él libera a los judíos para que se vayan nuevamente a su tierra, ¿no? No fue el único caso. Nosotros lo ponemos allí porque está en la Biblia, creemos que solamente Ciro liberó a los judíos. No, esa fue su política, digamos, política internacional frente a las naciones o los pueblos que estaban de esclavos ahí en Babilonia, ¿no? Muy bien. Entonces, Dios trata con el hombre en su proceso de comunicación a través de la formación del pueblo, de un pueblo. Hay una formación de un pueblo aquí. No es que Dios escogió a Israel, eso no es correcto, no es verdad. Que Dios escogió a Israel, no. Dios formó un pueblo, ¿ya?
A quien escogió fue a Jacob, que vino a ser Israel. Ahí sí, escogió a Israel, sí, a Jacob, ¿no? A Abraham, a ellos los escogió para formar un pueblo. Y en base a ellos se forma el pueblo de Israel. No solamente Israel, ¿no? También están los ismaelitas, también están los edomitas, están un montón de pueblos que vienen de la línea de Ismael, ¿no? Y también de las familias de Abraham, de todas, ¿no? Se van formando, que son ahora parte del mundo árabe, ¿no? Y que son semitas. Semitas no solamente son los judíos, el mundo semita son parte, es Israel, también son los palestinos, también son los árabes, también son en Jordania, también son los etíopes, son semitas todos ellos, ¿no? O tienen origen semita, ¿no? Son naciones semitas. Y las lenguas que hablan sus idiomas son lenguas semitas, ¿no? El hebreo, el arameo, ¿no? Eran lenguas semitas, ¿no? O son, mejor dicho, ¿no? Bueno, entonces Dios da a conocer su propósito a través de la formación de este pueblo, ¿no? ¿No? Para volverlo al fundamento original al hombre, es decir, hacia su creación, ¿no? Y esto es lo que hace la base de la unidad de la Biblia, de las Escrituras. O sea, este es ciertamente el sentido, ¿no? Ahora, por otro lado, aquí decimos que las Escrituras, o sea, el Ketubín, nos referimos específicamente a la tercera sección de libros inspirados de los judíos que conocemos como Antiguo Testamento. La primera es Torá, que es ley; la segunda es Neví, que son profetas, y que es la fórmula usada por Jesús, ¿no? Lucas 24:44. ¿Ya? Y esta forma también, la fórmula, lo expresa también Pablo de esta manera en 2 Timoteo 3:16, que ya hemos tomado en cuenta. Su uso extendido a todos los libros inspirados incluye también los libros paulinos, ¿no? Pero específicamente cuando hablaba de inspiración, está hablando de estos documentos que hemos mencionado, ¿no? Bien. Ahora, por otro lado, esta unidad tiene su fundamento en el Mesías, aunque el concepto de Mesías aparece en los profetas menores, ¿no? Y también está en el libro de Isaías, y Daniel también menciona algo de esto, ¿no? Pero se va formando y la idea de la concepción mesiánica ya viene cuando ellos vienen del cautiverio, porque hasta antes de eso no tenían esa concepción, ¿ya? Pero de todas maneras, aquí está descrito y es lo que sobresale, hacia eso va el mensaje, ¿no? Que toda la Biblia, el propósito era presentar al Mesías, ¿no? Que se manifestó en el tiempo oportuno al venir a este mundo y manifestar su carácter singular. Esta es la parte que no han entendido los judíos, ¿no? Ellos no aceptan a Jesús, no lo, para ellos es un personaje fallido, ya, equivocado, ¿no? Y que no es el Mesías, ¿no? Y es más, a veces hasta blasfeman contra él, ¿no? Porque lo toman por cualquiera, es un loco, o qué sé yo, pero no. Lo máximo que pudiéramos tomarlo es como un maestro, ¿no? Alguien, digamos, un mensajero espiritual, ya. Hasta ahí llegan algunos, ¿no? Pero otros no. Otros niegan totalmente su mesianismo, ¿ya? Hasta ahora, ¿no? Tanto es que hace unos días también se mencionó el que está el líder en el mundo judío. Él dijo que un Mesías como Jesús, un Mesías que sufrió, no es la actitud que ha tomado el pueblo, dice, porque para ellos el Mesías sufriente es el pueblo, por todo lo que le ha pasado. Dice. Entonces tenemos que romper esa figura y ya no nos vale esa figura de Jesús. No sirve, dice. Necesitamos un Mesías triunfante, un siervo triunfante, ¿ya? Victorioso.
Entonces, por eso están como están en el asunto. Ellos quieren seguir haciendo porque sé que el triunfo viene para ellos, ¿no? Bueno, y eso de triunfo habla de batallas o guerras. Eso, bueno, es otra cosa y no vamos a hablar acerca de eso en este momento. Pero cierto es que el personaje de Jesús es controversial para los judíos, ¿no? No, les es imposible acercar y creer en él porque creen que su mensaje, pues, no corresponde al mensaje que las escrituras mencionan, ¿no? Un Mesías triunfador, ¿no? Bueno, no se dan cuenta que esa es la segunda parte, o sea, eso es cuando Él venga, ahí sí va a venir triunfante, ¿verdad? Ahora, en todo caso, también las palabras, las obras, la enseñanza y la confirmación de las enseñanzas de la ley, los profetas y los escritos, porque eso es lo que dijo Jesús, ¿no? De mí habla la ley, los profetas y los escritos, ¿no? Entonces, ahí está. Y el Antiguo Testamento es el anuncio de los profetas acerca del Mesías, Salvador del mundo, y el Nuevo es el cumplimiento, ¿no? Entonces, anuncio profético, ¿ya? Que es único. La profecía ya no, a partir de ahí se da el mensaje. Ya no hay más profecías desde esa perspectiva o profetas de ese estilo. Ya no existe, ¿ya? Porque ya tenemos la revelación, ¿no? De aquello que Dios quiso dar a su pueblo, ¿no? Y que hemos heredado nosotros, ¿ya? Así es. Bueno, ¿quieren hacer un descanso o vamos a la continuidad? Ya les di el descanso al comienzo. ¿Un intermedio? Lo dejo a ustedes, ya. Unos 5 minutos, ¿ya? Ya, por lo menos para que se estiren y hagan así, ya está, ¿ya? Muy bien. Regresamos.